Porque, digamos, los polos están asociados a lo que serían las salidas. Y si se acuerdan, un filtro era no recursivo cuando no tenía salidas pasadas. Entonces, acá sería como si estuviera teniendo 5 salidas, por ejemplo, y menos un valor, en este caso menos 0. Menos 0, menos 0, menos 0, menos 0, y tengo 5 polos de la misma forma, entonces no tengo salidas pasadas. Entonces así me doy cuenta que este filtro es no recursivo. Y lo primero que tengo que hacer es definir cuáles son mis ceros y cuáles son mis polos. A los ceros les voy a llamar Q, a los polos P. En este caso los polos es mucho más fácil porque son todos ceros, pero ya vamos a ver cómo definirlo. Y lo puedo definir de la siguiente forma. 0 porque la parte real es 0 y lo único que cambia es la parte imaginaria. Y la parte imaginaria va a ser J por 1,875. Q2, vamos a el de abajo, es 0,533. 3. 3 y 4. 3 sería la parte imaginaria negativa. Y Q4 lo mismo. Ahí tendría mis 4 ceros. Y los polos, que esta parte en realidad no haría falta, porque en este caso todos los polos están en el origen, pero podría definirlo como 0 más 0J. Creo que es más bien 1J por 0. Bien, y ya con eso. Bueno, solamente defino uno porque el resto es P2 igual a P3 igual a P4 igual a P5. Todos son 0. Lo siguiente que necesito es mi vector W. Disculpa, Gerard, ¿esos valores de dónde los sacabas? Estos valores del gráfico. Ajá. Fíjate que el Q1 es el primer cero y está ubicado en el eje vertical. Quiere decir que la parte real es 0 y la parte imaginaria, que lo da el J, es 1,875. El segundo cero es la parte real 0 y la parte imaginaria más J0533. Sí, El, ahora sí. ahí está. Gracias. Por nada. Bien, esto ya lo corrí. Creo que esto no corrí. Mi W, que yo lo voy a crear con space. Y quiero que vaya desde 0 a 2pi y que tenga una cantidad de puntos lo suficientemente grande, y pongo 2000. Ahora veamos cómo haríamos para calcular la función transferencia. Como para hacer un poquito de memoria, ¿no? Que tenemos 2 ceros y 2 polos. ¿Cómo sería en este caso? H de z, función de transferencia, estaría dada por z menos q1 por z menos q2 dividido entre pasteles z menos p1 por z menos p2. ¿Qué va a pasar? Como todos los polos, ¿qué es acá? 1. ¿Qué va a pasar? Como todos los polos son 0, son iguales, esto va a quedar de la siguiente manera. Voy a aclarar acá, como todos son 0, esto va a quedar así, dividido
Z elevado al número de polos que tenga. En este caso es 2. Como acá nosotros tenemos 5 polos, va a estar elevado a la 5. Y entonces yo tengo que definir mi H de esa forma. Uno a función de transferencia. Y voy a llamar H2A. En transferencia el ejercicio 2A. Y va a ser. Necesito. Sí, básicamente. Quiero Z menos Q1 por Z menos Q2. Z menos 3 por Z menos Q4. Y los polos van a ser Z elevado a la quinta. Vale, en realidad esto no es así. Ahí está. ¿Qué pasa? Yo voy a intentar ejecutar esto y me va a decir qué es Z. Lo tengo que definir antes. Y esto también recordando de la teoría. Z está definido por lo que Z va a ser igual a exponencial E elevado a la 4 megas. Ya teniendo eso, tiene que andar. Después si queremos ver, nosotros lo que nos va a interesar va a ser, bueno, para el módulo, vamos a querer el valor absoluto. Y vamos, de paso, qué tamaño tiene. Ahí están los valores. Y vemos que tiene 2000 puntos. 2000 puntos por los 2000 puntos del W. Entonces, esa es mi función de transferencia. Y ahora podemos hacer el gráfico de la respuesta en frecuencia. Lo voy a copiar acá. Puedo borrar. El gráfico de la respuesta en frecuencia. Fíjense, acá estoy haciendo el método para graficar dos ejes en un mismo gráfico. En el eje de la izquierda, el primer eje, va a estar el módulo. Y en el segundo, la fase. Fíjense, pongo W, valor absoluto. Y acá también W. Y la fase, el ángulo. Graficamos. Y ahí tenemos el módulo y la fase que nos estaría dando la respuesta en frecuencia de este filtro. Cualquier consulta o duda que hayan tenido en el camino, pregúntenme nomás. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular los coeficientes. Y para eso lo vamos a hacer utilizando la función coef que tenemos de la cátedra. Vamos a importar, y para que se importe bien tenemos que tener esto también. Con orden. ¿Y cómo hago? Yo voy a crear un arreglo que le voy a llamar ceros. Quiero que sea un arreglo con los ceros que yo tenía, que eran Q1, Q2, Q3, Q4. Lo mismo para los polos. En el caso de los polos, como son 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Siguiente. Y ahora le voy a llamar h al resultado de aplicar con coef, con los ceros. También lo habían visto en teoría. Y el nh quiero que sea un arreglo que tenga la cantidad de elementos igual al tamaño de h. Digamos que nos dio h. Bien, y tenemos h y tenemos 5 coeficientes. Y algo importante que también parece que habían visto en teoría, y es que hay que tener en cuenta la suma de esos coeficientes, que la obtengo con NPSUM. En este caso da 5,7984, que es la suma de todo esto. Y es importante tenerlo en cuenta para la hora de graficar, tenemos que dividir por esto para que nos dé correctamente la amplitud que tiene que tener. Eso lo vamos a ver después. Ahora nosotros nos están pidiendo la respuesta al impulso unitario. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el impulso unitario. Y en primer lugar necesito nx. A la función de impulso unitario la voy a llamar x. Por la duda lo voy a arreglar acá. Y el nx, si se acuerdan, yo quiero que el impulso unitario valga 1 cuando el nx valga 0 y 0 para el resto. Pero yo tengo, digámoslo así, 4 valores previos, como condiciones iniciales. Entonces le tengo que decir que nx esté definido desde menos el tamaño de h, tamaño de h5, menos 1. Podría hacerlo menos 4 directamente, pero para ser un poco más general. No me estoy equivocando con los paréntesis. Y hasta un valor suficiente. Yo puse en este caso 40, eso depende de cuánto, de cómo sea la respuesta. 40 suele ser un número más que suficiente. Podría ser 10 también. Ya vamos a ver. Y veamos cómo queda nx. Fíjense. Nx es menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Acá la función impulso tendría que valer 1. Y por el resto de los valores, 0, 0, 0, 0, hasta el 39. Uno cuenta el 40. Y acá defino impulso. Yo dije que le iba a llamar x. Y la defino con visualize. Necesito variable, que es nx, la condición cuando nx sea 0 y cuánto quiero que valga lambda nx, quiero que valga 1. Cuando no se cumpla la condición, 0. Está faltando algo acá. Ahí está. A ver, grafiquemos por la duda para ver que esté bien. No sé si no va. En nxx. Y le pongamos el título. Ahí está bien. Todo en orden. La función impulso vale 1 y el resto vale 0. Y ahora podemos calcular la respuesta al impulso. Para eso voy a usar la función que tenemos definida en la cátedra, que es esta. La función
Y recordando cuáles eran mis celos y cuáles eran mis polos, lo tenemos acá. Y H era este. Y bueno, NH también podríamos decir. O el NH, después nomás. El H y el NH. Porque esos son los valores que me pide la función para utilizarla. Entonces digo que la respuesta al impulso va a ser el res. Y me pide NX, X, que es correspondiente a la función impulso, y NH y H. Y para recordar nomás, forma entregaba esto. Fíjense que tiene 42 filas y 2 columnas. La primera columna era el eje horizontal y la segunda el eje vertical. Entonces a la hora de gráfica tengo que tener eso en cuenta. Grafico y fíjense, cuando hago el plot, la primera columna le digo que sea el eje horizontal y la segunda el eje vertical. Y fíjense cómo acá divido por la suma de h que no, estaba más arriba, que había que tenerla en cuenta. Después está el impulso. También estoy graficando acá a la par de esto la función impulso para ver el impulso y ver cómo es la respuesta. Y nada más. Y ahí tenemos. Tenemos acá la función impulso y la respuesta, fíjense, hace esto y termina acá. O sea que no harían falta 40 puntos en este caso, podríamos hacerlo con 10. Pero ese sería el punto 2A. ¿Todo claro hasta ahora? Si pasamos al siguiente. Los dejo con Gaby. Bueno, en el punto 3, si se fijan en el práctico, nos están pidiendo, esperen que voy al enunciado, que encontremos la respuesta al impulso de los filtros que se ven en la imagen, ¿sí? Están las dos, no son esas imágenes, bueno, las copié mal, ya les comparto esta pantalla. Ahí. Bien, entonces que encontremos la respuesta al impulso de estos filtros digitales, ¿bien? Fíjense que es parecido al ejercicio anterior, pero en este caso solo tenemos un cero en el origen y un polo que está acá desplazado del origen sobre el eje real, ¿bien? En un medio. Entonces, pasemos acá. Vamos a borrar esta porque no era la imagen. Entonces vamos a ponerla que sí. Y comencemos. Entonces, similar a lo que ya estuvimos viendo, veamos primero, al tener un polo y un cero, ¿bien? Nosotros podemos decir qué tipo de filtro es el con el que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Recursivo, no recursivo? ¿Nada? Bueno. No se te ve la imagen, Gaby, ¿no? Pensé que estaban viendo ustedes el TP. Ahí le pongo a compartir esta. Ahí. Fíjense, en el caso, en cualquiera de los dos, pero trabajemos con el A. Tenemos
¿qué tipo de filtro? Tenemos un 0 en el origen y un polo desplazado del origen. Bueno, es un filtro recursivo, ¿sí? La salida va a estar dependiendo de salidas anteriores, porque tenemos este polo acá que está fuera del origen, que está indicando esto, ¿sí? Entonces, volvamos a Júpiter. Y ahora lo que vamos a hacer, como también en el ejercicio anterior, vamos a definir primero el número de muestras con las que vamos a trabajar, unas 2000 muestras. Vamos a definir omega, ¿sí? La frecuencia relativa. Que vaya entre 0 y 2pi o entre menos pi y pi. Que tome esta cantidad de puntos. Y vamos a definir los ceros y los polos. En este caso teníamos un único cero, que le vamos a llamar Q1. Al estar en el origen, tanto su parte real como imaginaria vale 0. Entonces, 1J0. Y nuestro polo estaba desplazado, si se recuerda la imagen, 0,5 en la parte real, y la parte imaginaria sigue siendo 0. Me falta acá. Al revés. 1J. Bien. Ahora calculemos nuestra función de transferencia. Entonces, vamos a llamarle H3. Y recuerdan de las clases teóricas que la función de transferencia es la exponencial, o sea, es z menos q1 sobre z menos q2. Y al mismo tiempo z lo vamos a reemplazar por la exponencial de omega, de omega, j omega, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a tener la exponencial de j omega menos Q1, en este caso es nuestro único cero, dividido en la exponencial menos el polo. Bien, ahora grafiquemos nuestra función de transferencia. Entonces vamos a tener omega y tenemos que dibujar el módulo de h. En el eje de las x vamos a tener omega en el eje de las y vamos a tener el módulo de H3. Y bueno, acá vamos a poner para graficar los dos, tanto módulo como fase. ¿Sí? Disculpen mi tos. Y acá vamos a graficar el ángulo de H3. Y acá vamos a tener la fase.
A ver, le pongamos un color alguna. Bien. Fíjense entonces, acá ya tenemos el módulo y la fase de nuestra función de transferencia. Bien, hasta acá vamos bien. Ahora nos pide que calculemos, que encontremos la respuesta al impulso. Bien, entonces para eso vamos a tener que calcular los coeficientes, ¿sí?, a partir de los polos y los ceros. Bueno, como en este caso solo tenemos un polo y un cero, es simplemente nuestros coeficientes en C vamos a tener 1 y 0, y los D van a ser, ¿qué serían acá? Fíjense, nuestro polo, lo que es. ¿Qué valor tendría el coeficiente ahí? Bueno, acá vamos a tener 1 y menos 0,5. Entonces, tenemos ya definidos, ahora vamos a generar las variables independientes de x y de y. Entonces vamos a llamar un nx, que sea un arreglo, como en el caso de recién, que vaya desde menos la longitud de C, menos 1, hasta, le pongamos 20 puntos, y un ni igual. Y acá. Y ahora tenemos que definir la función impulso. Bien, entonces, como acaba de explicar Gerardo, tenemos una función en rama, bien, con nuestra variable. Acá ponemos las condiciones. Que para n igual a 0 valga 1, y en el resto de los casos valga 0. Entonces 1. Bien, bueno, acá la podemos graficar, y para no perder tiempo con eso, vamos a continuar. Tenemos que calcular entonces nuestro I, ¿sí?, que va a ser nuestra respuesta, que es la que nos está pidiendo. Y vamos a tener que I, primero vamos a crear un arreglo, perdón, a ver. Sí. Entonces, y arrange de 0 hasta la longitud de I, y acá le vamos a decir que tome estos puntos flotantes. Y vamos a tener nuestro primer elemento, que va a valer 0, y nuestro segundo elemento, C. Ahora, vamos a crear un ciclo for,
en este arreglo que acabamos arrange. Sí, que acá tenemos la longitud de D menos 1 y la longitud de I. Entonces vamos a ir asignando a la Z 0. Vamos a tener J y la longitud de D. Espérenme un minuto. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a usar la misma función de la cátedra directamente. Tenemos nuestros coeficientes y vamos a usar directamente la respuesta del filtro. Espérenme 2 segundos. Quiero buscar la función. Ay, no la estoy encontrando. Okay. Bueno, lo voy a explicar como estaba poniendo. ¿Por qué borré esto? Esa era nuestra función impulso, entonces eso no la tenía que borrar. Teníamos nuestro arreglo que va de 0 hasta la longitud de I, que es el vector que hemos definido acá arriba.
tenemos acá el ciclo for. Entonces, donde vamos a ir asignando, ¿sí? Z, ¿sí? Va de 1 hasta la longitud de D, que son nuestros polos. Vamos a tener los ceros por nuestro XY, que es nuestra entrada. Y eso dividido en los polos, ¿sí? Tenemos los ceros en los polos. Y acá en el gráfico vamos a ver plot. Tenemos nuestro NI y vamos a graficar en puntos. Vamos a tener nuestro DT, nuestro impulso, que es la señal de entrada. Lo vamos a dibujar en otro color. En el eje de las X tenemos NX. En el eje de las Y la delta tenemos nuestro Y. Y fíjense. Fíjate en la primera línea, Gaby, es plt.plot. Me comiendo. Gracias. Fíjense, si le sacamos los puntitos. Ahí nos está quedando nuestra respuesta al impulso. ¿Se escucha con el me dicen? Bueno, entonces hemos calculado nuestra respuesta en frecuencia, módulo y fase, y nuestra respuesta al impulso. La salida del sistema, digamos. Bien. Ahora, volvamos al práctico. Compartir esta pestaña. Fíjense, el apartado B es similar, pero tenemos el polo acá fuera de lo que es el círculo unitario. Y entonces la respuesta al sistema va a ser distinta, pero se trabaja de la misma manera. Entonces acá nos pedía encontrar la respuesta al impulso y las gráficas de frecuencia. Ahora pasamos al ejercicio 5. En el ejercicio 4 es bastante similar. Lo que les pide es encontrar la respuesta en frecuencia nuevamente de los filtros notch. Fíjense que acá en el apartado A tenemos 4 ceros y no tenemos ningún polo. Y en el apartado B tenemos 4 ceros y 4 polos. ¿Sí? Estos polos que están rodeando a los ceros, cuando hagan el ejercicio y grafiquen, el efecto que tienen es ajustar en el filtro notch. Vieron que nosotros tenemos como una recta, una caída y vuelve a subir y sigue, o sea, como una pendiente. A ver si siguen mi línea, mi flecha hace así, derecho, cae, vuelve a subir y vuelve. Bueno, esta parte, que es la que filtra, se va ajustando por el efecto de estos polos. ¿Sí? Eso después, cuando lo desarrollen, van a ir viendo cómo cambia la respuesta en frecuencia. No tiene mayor complejidad, entonces pasamos al 5.
En el ejercicio 5 tenemos un filtro digital que tiene una función de transferencia h de z, que es 1 menos b por z a la menos 1, sobre 1 más b por z a la menos 1. Entonces, nos está pidiendo determinar qué tipo de filtro es para distintos valores de b. Bien, tenemos 0,8, menos 0,8, 1, menos 2 y menos 1 medio. En el apartado B nos pregunta que para este valor de menos 1 medio, cuál es la ganancia del filtro, y en el apartado C, para 1 medio, cuál es la ecuación de diferencias I de n. Entonces, empecemos con el apartado A, qué tipo de filtro es para los distintos valores de B. Bien, entonces, en este caso, vamos de nuevo a definir nuestro n, el número de muestras. Le vamos a llamar acá n1, a menos que vamos a tomar el mismo valor que recién, entonces lo vamos a dejar como n. Vamos a tener nuestro omega, que también lo vamos a trabajar entre 0 y 2pi, así que ya lo tenemos arriba. N y omega ya los teníamos definidos. Y vamos a definir un arreglo con los valores de b. Entonces acá me voy a fijar los valores. Teníamos 0,8 menos 0,8, 0,8 menos 0,8, 1 menos 2 y menos 1 medio. Entonces, los ordenamos estos valores. Pero no voy a poner acá abajo. Entonces tenemos 0,8, tenemos menos 0,8, 1, menos 2 y menos 0,5. Entonces vamos a poner en orden acá arriba. Entonces vamos a tener menos 2, menos 0,8, menos 0,5, 0,8 y 1. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear variables auxiliares para poder guardar los datos que vayamos definiendo. ¿Sí? Entonces vamos a crear acá variables auxiliares y vamos a crear un arreglo vacío de ceros a un arreglo de ceros, un arreglo vacío, polos, uno para los coeficientes de C, los coeficientes recursivos para los coeficientes no recursivos, D, no lo vamos a dejar espacio, y uno para nuestra función de transferencia. Entonces, vamos a copiar y vamos a pegar. Bien. Ahora vamos a calcular para cada valor de 0 los polos y los polos, los ceros, ¿sí? Para cada valor de b. Entonces, vamos a tener un ciclo for b, y acá vamos a decirle que a Q
para cada B en I, vamos a definir Q como el valor de B más 1 por J, 1J por 0. En la parte real y en la parte imaginaria. Y P va a ser menos B en I más, nuevamente la parte imaginaria es 0. Bien. Ahí tenemos los polos y los ceros. Ahora tenemos que hacer lo mismo. Ahí tenemos definido nuestros polos y nuestros ceros para cada valor de B. Ahora vamos a definir los valores que van a ir cargándose acá en estas variables auxiliares. Entonces, vamos a hacer otro ciclo for para B, enumerate de B. Entonces acá vamos a tener para los coeficientes, acá vamos a poner append para que vaya agregándolos a nuestros arreglos vacíos. Y acá vamos a poner los coeficientes C, que a los coeficientes C les agregue esto, un array. Vamos a tener 1 y menos B de I. Para los coeficientes D, vamos a hacer lo mismo. Bueno, que acá vamos a tener D para los ceros. Y vamos a tener numpy append. Acá vamos a tener a los ceros, les vamos a asignar los valores de Q que ya definimos. Y a los polos, append y a polos, los valores de P. Y a nuestro H5, append y acá, como habíamos definido antes, ¿se acuerdan? Era el Z menos Q sobre Z menos P. Bueno, en este caso va a ser lo mismo. Y en lugar de usar Z, acá vamos a usar el exponencial elevado a la J omega. Entonces, numpy x J omega menos Q. Y esto dividido por x de 1J por omega menos P. Bien. Ahora, fíjense si nosotros vemos nuestra H5, nos da como una sucesión, digamos, de arreglos, ¿sí? Nos pone todo en una como una especie de tren de funciones de transferencia, ¿sí? Entonces, después nos trae problemas eso, y como nosotros vemos acá, tenemos acá, la longitud de nuestro H5 es de 10.000. Entonces, vamos a dividir en 5 columnas de 2.000 y vamos a ordenar los datos por columna. Entonces vamos a llamar
una H5A y vamos a hacer un reshape de nuestra H5 que lo acomode en 2000 filas y 5 columnas. Y acá le ponemos bien. Entonces, si nosotros vemos ahora nuestra H5A, lo sigue acomodando mal, le ponemos acá el orden oratorio. Me da lo mismo. Sí, bien, ahí las acomodo en columnas. Ok. Vamos a poner columnas. Bien, entonces, ahora definimos nuestros coeficientes. Vamos a hacer un reshape también de los coeficientes. De los coeficientes en 0. Acá van a ser en 5 y 2. Y los coeficientes de D, reshape de los coeficientes en D, 5 y 2. Bien. Y ahora con eso vamos a graficar. Entonces, vamos a hacer plot. Vamos a crear también un ciclo for para graficarlos a todos juntos. En el rango de 5, porque eran 5 los B que teníamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a crear subplots. Subplot de 2, 3 y más 1. Y acá vamos a poner entonces plot. Vamos a graficar omega. Vamos a graficar el módulo de nuestra H5A. Vendría a ser H5A. Vamos a graficar de 0 a 2000 puntos, que son los que habíamos dividido, 0 a 2000. Acá tenemos I. Y le vamos a variar los colores. Color. Y acá le ponemos color. Colores. Y le podemos poner un texto. Text. Bueno, después le ponemos texto. Le ponemos los límites. Vamos a ver qué nos queda. Veamos ahí plt.show. Espera que nos sale. A ver qué dice. Al argumento. Vamos a sacar esto.
un argumento, dos entradas. Bueno, si no, vamos a graficar por separado. LT plot. Vamos a tener omega y vamos a tener nuestra H5A y vamos a ver si ahí nos grafica. Show el absoluto de H5A y nos grafica para una sola. Bueno, les paso un código que tengo acá que tiene más datos. Vamos a ver si nosotros tenemos acá nuestra H5A y me sigue dando el error. Esto no tendría nada que ver. Ahí. Ahí está. Bueno, acá me lo está graficando todos en el mismo color y me está dando el mismo resultado, pero le vamos a poner otro límite. A ver si le sacamos. Entre 0 y 500. Entre 0 y 100. Igual está quedando el mismo gráfico, a ver. Bueno, miren.
Así nos queda. Esta es una prueba que estaba haciendo. Para no solo para el tiempo, este es el ejercicio. Fíjense que en este caso, bueno, tengo 1200 datos con H de 12.000 datos. Entonces acá lo divido en 6 columnas. Hago lo mismo que les explicaba. Y acá en la gráfica, fíjense, con B-2 tenemos una especie de filtros pasa abajo. Con -8 se podría decir también, con -0,5. Y ya cuando los B son positivos, fíjense que va al revés, tenemos un filtro, tendríamos como una especie de filtro pasa alto. ¿Bien? Entonces, en el práctico, cuando nos pregunta qué tipo de filtro es para los coeficientes que nos están dando, bueno, para los coeficientes negativos tenemos filtros pasa abajo, y para los coeficientes positivos, filtros pasa altos. Y después nos pregunta en el apartado B, para un B de -0,5, que es este caso, cuál es la ganancia del filtro. Entonces, bueno, acá podemos ver que es aproximadamente de 3 la ganancia del filtro. Y para el apartado C, pregunta para un medio, para B igual a un medio, que se nos está agregado acá, que se lo puede agregar, ¿cuál es la ecuación de diferencias I de n? Entonces ahí directamente nosotros vamos a calcular el I de n, ¿sí? Que ya lo hemos visto. Ese es el punto 5. Bien, hasta ahí. Bueno, Gera, te dejo con el 6. Dale, Gaby. Por los temas de tiempo, vamos a hacerlo bien rápido, pero quiero que lo tengan, para que tengan una idea más o menos cómo es, por lo menos alguna parte. Llámame hasta que inciso. Y después para que puedan hacer 7, porque el 7 es muy parecido. Entonces vamos a agarrar el 6. Que nos dice, supone la siguiente función, PDT, representa la señal de presión. Y esta es una señal con la que ya trabajamos antes. Si se acuerdan, acá teníamos el C, que era igual a 80, la frecuencia cardíaca, que la definíamos como 60/60, 1. En este caso nos da una frecuencia de muestreo de 400. Y tenemos que definirla según la ecuación que está acá. Eso haciéndolo, no sería mucho hacer, porque la mayoría de esto ya lo tienen en otro TP. La definen. Acá defino todos los parámetros. T lo defino como n/fs. Y la función la llamo pres6, que sería mi señal original. Y a la hora de graficarla, fíjense que grafico pres6, la función original en función del tiempo, y vemos que nos da. Ahí tenemos nuestra señal de presión. ¿Compartiendo bien? Sí. Y bueno, ¿qué es lo que nos está pidiendo esto? Lo voy a poner acá para que... Nos dice, agregar ruido de línea de baja amplitud y debe tener la forma esta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a llamar ruido a la señal de esta forma. 2 y por 50 el ruido por
T. T, fíjense, acuérdense que era N sobre Fs. Eso le ponemos T. Y a nuestra señal original, ruidosa, la vamos a crear como P6 más nuestro ruido. Fotograficamos nuestra señal ruidosa a la par de la señal original y nos queda así. Entonces ya, esto tiene un X-lim, entonces la vemos un poquito más de cerca, presta la señal original y cómo quedaría con ruido. Y ya según el siguiente punto nos está pidiendo que lo eliminemos. Que hacemos lo mismo que hicimos antes. Acuérdense, definimos un N y un W, 0, 2pi. Y después tengo que definir la frecuencia de corte del filtro, de este filtro notch. ¿Cómo lo hacemos? La frecuencia de corte la voy a llamar W1 y va a ser igual a 2pi por 50 sobre Fs. Esto porque 2pi está definido como, omega, perdón, es igual a 2pi por frecuencia relativa, y la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre la frecuencia muestreo. Y la frecuencia absoluta en este caso es la frecuencia que yo quiero que sea la frecuencia de corte del filtro. Entonces, así lo defino, con W1. Después tengo que definir la ubicación de los ceros. Acá sí me voy a detener para explicarles cómo se hace esto. Para definir la ubicación de los ceros, tendrían que imaginarse, fíjense cómo está. Estoy diciendo que va a haber dos ceros y que la parte real vale esto, que es la misma para los dos, y la parte imaginaria vale esto y la otra es su conjugado. Entonces, coseno de la frecuencia de corte más J por el seno de la frecuencia de corte. ¿De dónde sale esto? Si nosotros nos acordamos de el círculo unitario, a ver, ahí, vamos ahí. Acuérdense que esto iba desde 0, pi, a 2pi. Imposible. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le estoy definiendo, cuando yo ya le estoy definiendo que la frecuencia de muestreo va a ser igual a 400 Hz, 2pi pasa a valer 400 Hz. Pasa a ser equivalente a 400 Hz. Entonces, la ubicación de los ceros me la va a dar esto. 200 Hz va hasta acá y 50 va a estar por acá, más o menos. Entonces, supongamos que está por acá. Yo voy a poner un 0 acá. Que me gustaría que sea transparente esto, pero bueno. Ahí me lo pongo. Bueno, pues bueno. Dejemos ahí. Y el otro 0 quiero que esté acá. Y para definir esto, yo tengo el valor este del radio, que era 1, porque es un círculo unitario. Y yo necesito saber la parte real. Esta es parte. Y la parte imaginaria. Y esa lo obtengo de... ¿cómo se llama la parte real? Claro, esta distancia la obtengo como el radio, esta longitud, que es 1 en este caso, por el coseno de este ángulo. Y la parte imaginaria la obtengo con el seno, esto por el seno. Entonces, en este caso, fíjense, el primer cero, que era el cero que estaba arriba, es, si lo queremos hacer exactamente como sería, 1 por el coseno
un coseno de nuestra frecuencia de corte, que la definimos acá, más j, el seno de la frecuencia de corte. Y después la otra es lo mismo, pero con la parte imaginaria negativa. Y así obtendríamos los ceros. Para el caso de los polos, le vamos a agregar 2 polos en el origen para darle estabilidad al filtro. Y hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, definimos nuestro z, que también podríamos no definir z y trabajarlo así, pero capaz que es un poco más cómodo hacerlo así. Y defino mi h. Va a ser z menos q1 por z menos q2 sobre z, el número de polos, al cuadrado. Son 2 polos que están en el origen. Y a la hora de graficar, fíjense, gráfico módulo y fase. Módulo y la fase. No quiero estar viendo de nada. Y fíjense cómo queda. Está definido de 0 a 2pi y está actuando como un filtro notch. En esta posición exactamente estaría correspondiente a la frecuencia de 50 Hz en este caso, y este es el otro lado del espectro, la parte simétrica. Que también les dejé hecho acá por si les interesaba, que si ustedes quisieran, en vez de estar analizándolo en frecuencia relativa de 0 a 2pi, lo quieren hacer a la frecuencia absoluta, lo único que tienen que hacer es a la W, multiplicarla por fs y dividirlo por 2pi. En los dos. Y fíjense, está definido de 0 a 400 y la frecuencia corta está puesta justo en 50 y en su par simétrico. No sé si estaría faltando algo. Sí, está faltando un poquito más. Después, para la parte de la respuesta al impulso y el filtro, defino los ceros, como un arreglo de Q1, Q2, que lo habíamos hecho antes, polo, P1, P2. Y utilizo la función QEF, la de la cátedra. Me parece que no era la cátedra, venía de otro lado. ¿Dónde está? Y lo mismo para los polos. Acá, fíjense, los coeficientes de los ceros, 1, 2, 3, y la suma que tengo que tener en cuenta para dividirlo por esto para normalizar después. Después aplico el filtro. En este caso, como es un filtro no recursivo, tengo que usar FIR. Y de la misma forma como teníamos antes, esto también está hecho en la teoría, por eso lo estoy pasando tan rápido, lo hizo el profe, pero esto sería en un caso, un ejercicio en particular. Pero fíjense lo que pasa cuando yo quiera graficar. Ustedes cuando hagan esto, y acuérdense cómo se hacía, la primera columna era con... La primera columna era del eje horizontal y la segunda del eje vertical, y divido por la suma. Me está quedando así. En ese momento, como no hay que entrar en pánico, como me está dando cualquier cosa, si ustedes hacen un zoom acá, para encontrar la señal, la filtrada, pero si ustedes quisieran eliminar esta parte para no tener que pasar por eso, pueden redefinir esto, la función, la variable pressField. Fíjense que la estoy volviendo a crear, no estoy haciendo nada nuevo acá, pero acá le digo que solamente cuente desde el segundo componente hasta la antepenúltima. Así me deshago de estas irregularidades que tiene al principio y al final, que me están llevando, digamos, la magnitud desde menos 50 a 150, y a mí solamente me interesa hasta acá. Entonces no las tengo en cuenta. Vuelvo a gráfica. Fíjense cómo queda. Tenemos la señal con ruido, que era la original, la señal... Esta no es la original, esta es la señal original con ruido, y la señal filtrada. Y me parece que acá también le puse, sí, la señal
Ah, acá me falta esto, claro. Ahí está. Me decía raro que no estaba saliendo la señal con ruido. Y acá les había dejado como comentado esto para que si quieren ponerla, la señal original. Fíjense que se superpone bastante bien con la señal, cómo quedaría filtrada después de aplicar el filtro. Y como que estamos volviendo a la original gracias al filtro que acabamos de crear. Y lo vuelvo a comentar, la dejo ahí. Y listo, eso es todo. Quería que se queden con este ejercicio, que lo tengan, porque el ejercicio 7 pide lo mismo, con otra señal. Así que van a tener para practicar. ¿Listo, chicos? Ya con esto terminamos la clase. Estamos en 6, 4. Déjame compartir 2 segundos una cosita. Sí, sí. ¿Dónde estás? Del punto anterior, fíjense que acá, bueno, le saqué el límite de las i y se observa la variación que hay con los distintos valores de b. Acá, en lo que es menos 0, 8 y 1, se puede notar esa tendencia, pero es al revés. En este caso, con el negativo estaría filtrando las altas y con el positivo estaría... no, perdón, está bien. Claro, no, está bien. En el negativo filtra las altas y en el positivo estaría filtrando las bajas, ¿sí? Y en estos tiene como unos cambios acá medio extraños. Lo filtré entre 0 y pi y lo filtré y le saqué el filtro de las amplitudes. En estos dos casos sí podemos ver claramente la tendencia del filtro. Bueno, eso. Ahora sí. Ahora sí están desocupados. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, buen fin de. Buen fin. Igualmente. Chao, hasta luego. Nos vemos.